Y este martes comenzamos con el tema de la tempestad. Esto es Charlando en Familia. Bueno, y comenzamos este programa, Rodrigo. Si bien vamos a hablar de la tempestad, porque en el Uruguay no hay huracanes, pero a veces se levanta la tempestad de los vientos y es peligroso, ¿viste? Se caen los árboles y cuando uno está en una tempestad hay que esconderse y librarse de todo eso, Sí, ¿no? aprovechamos a saludar a toda la gente en Dominicana, Puerto Rico, que han pasado por temporales muy fuertes la semana pasada, Sí. y están en época de huracanes. De huracanes, sí, ya huracanes. comenzó la época de huracanes. Sí, hasta fines de octubre, por lo que me dijeron, van a estar ahí. Así que están propensos a que tormentas estén golpeando su territorio. La semana pasada acá hubo 100 kilómetros por hora en la zona este costera y volaron algunos árboles y unas cosas complicadas. Pero el problema grande es cuando viene la tempestad en la vida de una persona. Y me hace acordar el pasaje de la Biblia cuando Jesús le dice muy tranquilo, vayan, nos vemos del otro lado. Y arrancan para el otro lado y de pronto se arma una tempestad que es muy común. Vos sabés que en la zona del comienzo de la Galilea empieza el declive 100 metros, más o menos 80, 100 metros bajo el nivel del mar, rodeado de montañas, hacia el Mar Muerto. Entonces se forma todas las tardes, por ejemplo, 5 o 6 de la tarde, y un oleaje grande en aquel lugar. Pero no estaba previsto, porque esta gente que eran pescadores Conocen del mar. conocían y No dijeron, se hubieran lanzado. aparte, si Jesús si nos dijo que fuéramos para el otro lado, nos encontramos, arrancamos. Sí. Y lo que no había dicho el Señor era que se venía una tempestad grande. Una de las cosas que me gusta de ese pasaje bíblico es que Jesús le da la orden, crucemos para el otro lado. Sí. O sea, no hay una duda de Jesús como diciendo, tal vez nos podamos encontrar del otro lado. No. Nos encontramos una aseveración, una seguridad. Y yo creo que mucho de nuestras vidas nos pasa, tiene que ver con qué confianza tenemos en la palabra de Dios o si realmente estamos escuchando la voz de Dios. Porque hay una cosa que he descubierto en estos últimos tiempos, y hablando de tempestades, que lo podríamos asociar a un problema económico, un problema familiar, un problema de salud, tantas índoles, ¿no? Situaciones muy difíciles. Y muchas veces me he encontrado con personas que le juegan lo emocional y no la palabra de Dios, ¿no? Y entonces asociamos a nuestros deseos, a nuestras aspiraciones en la vida como que es palabra de Dios que la recibimos, y no es así. Entonces, después vienen las situaciones y vienen las confrontaciones o las críticas a Dios, porque diciendo, pero si vos, Dios, me dijiste eso y ahora estoy pasando por estas cosas. Y hay personas que sí llegan al otro lado o sí llegan a cumplir su sueño, su aspiración, como es el caso de los discípulos que habían escuchado bien la orden de Jesús y terminaron llegando. Como decías vos recién, en el medio de la situación hay una dinámica que le afecta a la realidad de sus vidas. Pero hay muchas personas que escuchan mal la voz de Dios y nunca van a llegar al otro lado. Porque es su deseo, porque es su anhelo y no tiene que ver con algo que Jesús lo emplea muchísimo en la oración del Padre Nuestro, que es hágase tu voluntad, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Hasta dónde Dios quiere para nuestras vidas? ¿No? Porque creo que el éxito en nuestra vida depende exclusivamente por aprender a escuchar la voz de Dios. Porque los temporales llegan a nuestras vidas. Sí. Pero hay temporales que terminan hundiendo. Y ya hablemos, por ejemplo, del caso del apóstol Pablo. Pablo se le hunde el barco. Sí, no quedó nada. Se dio contra las rocas y no quedó nada. Se tuvieron que agarrar de las tablas para llegar a nado para el otro lado. Exacto. Otro caso de tormentas negativas es el caso de Jonás. Jonás lo terminan tirando del barco. En su misericordia Dios manda un pez grande y ahí surge la historia de lo que le pasa a Jonás. Y a mí me gusta muchísimo el capítulo 2 de Jonás porque es esa oración de desesperación de estar en el medio del pez. Hay una frase que me sumerge en lo que está viviendo Jonás, porque dice, las algas se me enredaban en la cabeza. Es parte, no me acuerdo en qué versículo del capítulo 2 está. Y vos
te hace transmitir el estoy muriendo, caí hasta la misma muerte, pero después aclara, de ahí mismo me resucitaste, ¿no? Me volviste a la vida, y Jesús va a hacer ese paralelismo también con los 3 días que estuvo muerto, al igual que Jonás, ¿no? Es una historia que maneja mucho eso. Pero ahí vemos 2 ejemplos de personas, porque hay algo que en estos tiempos corre mucho en internet, en muchas prédicas, es Dios siempre te lleva a buen puerto. Y acá Jonás no lo llevó a buen puerto. Después, en su misericordia, volvió. Pablo en su misericordia también, pero zozobraron, no llegaron con sus barcos, ¿no? Entonces a veces nos tenemos que replantear muchas veces. Y el caso de Jonás es bien claro. Cuando hacen su arte sobre quién era el culpable de eso, sobre quién cayó. Sobre Jonás dijo, sí, yo tenía que haber... Yo soy el culpable de esto. Entonces te encontrás con muchas personas que lamentablemente hoy están pasando un temporal con la aspiración de que van a salir, y perdón si le estoy tirando un balde de agua fría, pero la realidad es que a veces que no se sale de eso. Si Dios tiene una solución, si Dios tiene algo especial para nosotros, pero no toda tempestad nos va a pasar como los discípulos, que Jesús se va a aparecer y nos va a llevar. Sí hay algo que quiero decir y que la Biblia es tajante. Dios te acompaña en cualquier temporal que estés pasando en tu vida. Ahora hay un cantante uruguayo, Carvajal, que dijo, lindo haberlo vivido para poderlo contar, porque Jonás lo pudo contar, los apóstoles lo pudieron contar y Pablo también lo pudo contar. Quiere decir que, sacando un poquitito las conclusiones, es que Dios tiene en control absolutamente de las tempestades con un propósito. Y yo lo voy a llevar a mi vida personal, ¿no? Yo en el año 82 prácticamente tuve una tempestad enorme en mi vida por problemas económicos muy grandes, y gracias a esa tempestad fue que yo me convertí. O sea, yo doy gracias a Dios cuando me hablan y vos no tenés resentimiento de toda la crisis que pasó en Uruguay. Yo le digo, mira, a mí me tocó que eso me llevó a la salvación, otros lo llevó al suicidio, ¿no? Porque Exacto. Ahí está la actitud que toma cada uno cuando está en un temporal, ¿no? Exacto, cada uno vive su temporal como le parece y como lo afronta, y siempre, como decís, como Carvajal decía eso porque conoce el final de la historia. Claro. O sea, una cosa es contar la historia después y otra estar viviendo la tormenta. Son distintos. Son Cuando totalmente... vos la pasás, decís, ya la viví, la pasé, pero... Porque hay algo que discrepo y siempre lo hago, lo transmito en este programa, es que mucha gente cree que el creer en Jesús es una vida sin temporales. Una vida de paz, de tranquilidad, de andar en el velerito, tranquilo, andando por aguas tranquilas. Y la mala noticia que tengo es que Jesús no dice eso. Jesús dice que por seguirlo a Él, ¿qué nos van a hacer? Nos van a torturar, nos van a discriminar por simplemente seguir a Jesús. Además lo dice bien claro, antes de ustedes hicieron lo mismo ¿con quién? Con los profetas, o sea, no es de nosotros, no es de eso. Y el problema es que cuando te hablan tanto de que el Jesús bueno, el Jesús que siempre te va a salvar de la tormenta y que vas a llegar a buen puerto, y cuando llegues al buen puerto vas a ver como el poder maravilloso, porque cuando llegaron al otro lado, ¿qué pasó? Se me apareció un endemoniado, quedó libre, ves la gloria de Dios, ¿todo bien? Pero hay momentos que nos olvidamos la voluntad de Dios. Y yo creo que eso es algo que lamentablemente no se puede manipular a Dios. Y yo creo que muchos de nosotros somos probados en los temporales. Vos fijate que de una forma, había un plan de Dios para Jonás que se termina cumpliendo a pesar del temporal. Había un plan de Dios para los 12 apóstoles porque ya Jesús le había dicho, los espero en el otro lado. Exacto. Y por el otro lado, con Pablo, deseaba ir a Roma. Se lo había puesto delante de Dios para que fuera a Roma, porque tenía un propósito guiado por Dios, y a pesar de que el barco se desbarata totalmente, él llega, y cuando llega todavía se produce uno de los milagros extraordinarios cuando lo pica la víbora, y aparte Dios usó a Pablo para muchísima gente que estaba enferma tener sanidades. O sea, los temporales a veces llevan a buen puerto. Yo creo que los temporales, por lo menos mis ejemplos en mi vida, me han llevado a desarrollar la fe, a saber que Dios está conmigo, ¿no? Porque en un problema económico muy grande que vivimos en mi familia, Dios siempre me mostró que aunque hubo días que no había nada, siempre estuvo la providencia. Siempre estuvo el plato de arroz, como siempre digo. Tal vez no fue el manjar de asadito, pero siempre estuvo un plato de comida.
Para los caribeños un plato de arroz Sí, es la sí, vida. Sí, pero acá el chiste uruguayo es otra vez arroz. Otra vez arroz. Otra vez arroz, es como siempre lo mismo. Entonces, creo que lamentablemente se ha filtrado eso. No sé por qué teología, muchos hablan de esas corrientes que... Como que nunca te va a pasar nada. Como que nunca te va a Sí. pasar nada y que no va... Y ya ves, los discípulos estando con Jesús cumpliendo un mandato de Jesús, porque no fue intención de ellos decir, vamos al otro lado, total. No, Jesús mismo le dice que vayan. ¿No? Le dice, vamos hacia el otro lado porque ahí hay bendiciones que tienen que cumplirse en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él les iba a mostrar que también tenía el control de los temporales. Y cuando se sube al barco, adelanta un poquito el pasaje bíblico, Él le dice al viento que se enmudezca y empieza la bonanza. Y eso les sorprendió más a los discípulos, porque está bien, yo puedo entender el Jesús que sana. Porque hoy los médicos también te sanan. Hoy tomás una pastilla y decís, me dolía mucho la cabeza, tomé la pastilla y se me fue el dolor de cabeza, ¿no? Y así con muchos medicamentos. Pero que Jesús mandara la orden y que un temporal se acabara, ya muestra un grado de poder de Dios mucho más grande, ¿no? Muestra que Él era el creador, porque ¿quién domina el viento? Fíjate que los discípulos dicen, ¿quién es este que el viento le obedece y el mar se calma? O sea, ahí fue un testimonio para demostrar el poder de Dios, porque en sanidad ya ellos ya habían visto mucho, pero que se calmara el viento y que el mar quedara calmo, ellos se hicieron la pregunta, ¿quién es este? Claro, por eso te digo, Él lo lleva a un nivel espiritual y un nivel de la gloria de Dios mucho más grande. Sí, extraordinario. Más grande, porque venían de ver cosas prodigiosas, venían de ver cosas maravillosas, pero sí, hoy estos son palabras mayores. Igual, hoy el ser humano está jugando a ser Dios. Porque si vos no estás enterado, hoy se puede manipular la lluvia. ¿Sí? Se bombardea la atmósfera, sí. las nubes, no tengo muy claro, Sí. pero sí sé que pueden lograr que hayan lluvias. Se puede manipular un montón de cosas, pero otra cosa es controlar, ¿no? Y me viene a acotación, por eso te digo, cuánto necesitamos de el discernimiento de lo que Dios quiere hacer, porque esto no se trata de títulos, no se trata de personas que sean movidas por cariño o por amor. Te cuento lo que hace unos años pasó, que a mí me llamó mucho la atención, que tiene que ver con Tempostal. Una famosa profeta se paró en plena Miami cuando iba a pegar un huracán muy fuerte, en medio de la playa, a decir, hoy esta tormenta se va a ir de acá en el nombre de Jesús porque Dios me dio la autoridad. Y la tormenta hizo estrago. Sí, y eso... Y es una profeta muy reconocida. Y eso genera problemas grandes en la fe de la gente, porque me dijo, mirá quién lo dijo. Claro. Entonces, porque ahí yo creo que es lo que es la diferencia, es, ¿realmente yo estoy sintonizado con lo que Dios está hablando? ¿Estoy yo sintonizado en el canal correcto? Los que saben de radio saben que en donde estamos grabando en este momento están todas las emisoras de radio. Es cuestión de que yo tengo un aparatito que pueda decodificar la frecuencia adecuada para escuchar determinadas radios. Claro. Pero las frecuencias se me están golpeando alrededor mío. Sí. Están ahí. Y creo que muchas veces de nosotros nos pasa lo mismo. No tenemos el decodificador que sintonice con la voz de Dios. O sea, sintoniza con mis emociones. Me siento afligido por el problema de mi amigo, de mi familiar, de mi persona, pero no estoy sintonizando lo que Dios quiere decir. Entonces ahí vienen los problemas. Porque después, como vos recién decías, ¿sabes cuántos problemas? Y esta profeta de Dios hizo el ridículo. Claro. Hizo el ridículo. Y no solo le afectó a ella, sino le afectó a quién. Después salen a dibujarlo, ¿no? Porque el enemigo y un montón de cosas. Pero en la práctica no estaban sintonizados. Cosa contrario, por ejemplo, Elías. Elías dice, ¿qué ves allá? Una nube pequeña como un puño de una mano. Prepárate porque se viene el temporal. Sí, el temporal. Ya está, andá a decirle al rey que ya viene el temporal. Y al ratito vino el temporal. ¿Por qué? Porque estaba sintonizado en la frecuencia de Dios. En la frecuencia donde Dios nos habla. Que vuelvo a decir,
se nos confunde con nuestros sentimientos, la frecuencia de Dios. También la Biblia dice, el ángel de tinieblas se viste de luz para engañar a sus escogidos. Sí. Entonces, también él usa la frecuencia y dice, ¡ay, sintonicé una voz! Y no era la de Dios. Entonces, lamentablemente, en esa situación te vas a encontrar con que no estás sintonizado lo que Dios quiere. Y si no estás sintonizado, por más que vos tengas muy buenos sentimientos, por más que vos tengas muy buenas intenciones, no es lo que hace mover a Dios. Mira, ¿sabes por qué está este programa? Porque en este momento hay una gran cantidad de gente que está pasando un temporal, una tempestad en su vida, y nosotros nos ponemos en este momento en contacto con ellos porque sabemos que están sufriendo. Como vos decías, un problema de salud, un problema económico, un problema familiar, un problema quizás en su descendencia que está pasando por una gran cantidad de problemas. Bueno, esto puede hacer posible que la persona que está escuchando este programa dice, me siento identificado. Y te quiero decir, Dios puede darte una bendición especial para tu vida. Hoy nosotros vamos a terminar orando en este programa Charlando en Familia para que esa tempestad tú la aproveches para bien, que fue lo que le pasó con los apóstoles, con Jonás, con Pablo, que hoy también esa circunstancia por la cual estás pasando, bueno, quizás está permitida con Dios porque Dios tiene un propósito contigo, o para que te conviertas o para que empieces a confiar en Él. Mira, yo me estaba acordando que cada viaje que yo hice a Israel, siempre uno de los paseos más lindos que hay es cuando nos subimos al barco para cruzar del mar de Galilea, de la ciudad de Tiberíades hasta Capernaum. Y yo hago parar el barco en el medio del mar de Galilea, y le hago poner a todos los que vienen con nosotros que se vayan sentando, mirándose hacia el mar y que piensen en el temporal de su vida, de sus problemas. Y empiezo a leer el pasaje bíblico ese simplemente. Y yo me he encontrado que hay gran cantidad de gente que a pesar de que están en un viaje de vacaciones o de conocimiento, terminan llorando. ¿Por qué? Porque los problemas siguieron existiendo. Temas que no pudieron solucionar. Y entonces yo le digo, miren, en este momento Jesús viene caminando sobre las aguas. Y entonces se le produce algo especial, ¿no? Y yo lo utilizo mucho ese pasaje porque de una forma o de otra, cristianos y no cristianos que están escuchando este programa, están pasando en este momento por un temporal en su vida. Y quizás Dios la permitió. Quizás Dios la permitió con un propósito, como en el caso mío, que significó de la conversión, hace ya 41 años que estoy sirviéndole al Señor, por una tempestad que hubo en mi vida y que lo tomé para bien y encontré que Dios hizo calmar la tempestad. Sí, también, como decíamos recién, uno de los grandes propósitos de la tempestad es, primero que vos seas más empático con las situaciones que pasan con otras personas. Porque cuando vos pasas un tormento de enfermedad y te enterás que otra persona está sufriendo lo que vos tenés, te genera una empatía. Vos decís, sé lo que estás viviendo, sé lo que estás sufriendo, sé lo que estás luchando en tu mente, ¿no? Lo mismo podríamos decir, chicos que salieron de adicción, vos decís, yo sé lo que vos estás viviendo. Y y vos tenés la solución. La solución se llama Jesús. La solución está en Dios. La solución está en creer que hay un Dios que lo puede transformar esa tormenta en algo beneficioso, en algo que cambie y como lo que del famoso refrán, ¿no? Lo que no te mata, te fortalece. Claro. O sea, te saca algo bueno de tu vida, te saca esa fuerza interior, decir, yo puedo con Cristo salir de este problema, salir de la situación, salir hacia adelante y sé que Dios me va a estar acompañando. Entonces, es muy importante el poder comprender esto. Pero vuelvo a decir y hago el énfasis eso, es la voluntad de Dios. ¿Escuchaste la voz de Dios que te dijo, vayamos al otro lado? Vayamos al otro parte, porque analizás la parte bíblica y vos te das cuenta que el Evangelio genera conflictos, genera problemas. Y hay personas que no lo han superado. O sea, porque yo me enfatizo en eso. Si vos escuchaste la voz de Dios, si Dios te mandó, bueno, vas a tener oposición espiritual, vas a tener oposición de todo tipo, de todo índole, pero vos vas a llegar. Ahora, si Dios no te mandó, estás en un grave problema. Estás en un grave problema porque vas a estar probablemente haciendo algo en contra de la voluntad de Dios. Y Dios no te va a respaldar. Después hay gente que dice, ay, sí, pero si la Biblia dice que donde 2 o 3 nos pongamos de acuerdo y oremos por algo, Dios lo va a hacer.
siempre y cuando sea la voluntad de Él. Y hablando de oración, hoy es martes y hoy tienen reunión en La Paloma 20 días, ¿no? Exactamente, sí, a partir de las 19 horas estamos orando allí en Camino de la Paloma 20 días. Y a nosotros estamos en la reunión de intercesión, donde venimos a orar por las necesidades, o sea, si nos hacen alcanzar alguna de las situaciones que estás viviendo en tu vida, hoy podemos orar. Pero también recordarle que el día jueves nosotros tenemos la reunión de inmigrantes, el viernes la reunión de oración a las 19 horas, y Rodrigo, vos también, y Rodi Cecilia Telechea. Sí, yo estoy después el jueves a partir de las 19:30 horas y el domingo a las 11 de la mañana. Rode en Vilar de Bo 1900, los jueves 19:30 y los domingos 18 horas. Así que comunicate con nosotros, recordá que nosotros estamos saliendo por Charlando en Familia en Facebook, en YouTube y en Spotify. Así que se podés comunicar y también tenés un número de teléfono para comunicarte con nosotros. Que es el 097-974868. 097-974868, donde te podés estar comunicando y si obviamente estás pasando por una tormenta muy dura, muy fuerte, te invitamos a que vengas a nuestras reuniones. Algo que quiero aclarar también sobre las tormentas. Las tormentas tienen un tiempo determinado. No hay una eterna tormenta. No. La única tormenta que conozco eterna yo es la que corre en el planeta Júpiter, Sí, la mancha roja. La mancha roja. Esa siempre dicen los estudiosos que es una gran tormenta que siempre permanente en Júpiter, ¿no? Es la única que yo conozco. Pero como no pienso ir, no te preocupes. Pero lo que sí tienen las tormentas hay algunas tormentas más largas que se difieren en el tiempo y otras más cortas. Depende cómo sea, ¿no? Igual cualquier tormenta siempre deja secuelas, siempre deja sus consecuencias. No hay tormenta fuerte, estamos hablando de tormenta fuerte, sí. ¿no? Siempre deja una secuencia. Capaz que es una tormenta de lluvia, bueno, te encontraste con inundaciones, ¿no? Y como nos pasó en Uruguay, pasamos de la sequía a personas que se inundaron, exacto. O si es de viento, te encontrás con personas que se le volan los techos de la casa. O situaciones que tiraron las casas directamente, o cosas. Entonces, ¿pero qué es lo que tiene la tormenta? Tiene un principio, un momento de mayor intensidad y después lentamente se empieza a desaparecer. Y en nuestras vidas pasa lo mismo. Hay cosas que después lentamente empiezan a menguar, y cuando querés sacar, superaste la prueba, superaste la tormenta, superaste y vas siendo, como dice el apóstol Pedro, siendo refinado, o sea, sacando lo que es la escoria, lo que no sirve de nuestra vida, porque en las tormentas uno como que canta esa canción, que yo quiero menguar para que tú crezcas. Dios, viste que las tormentas se te pone el emocionalismo y escuchas todas esas canciones y después cuando viene la buena decís, bueno, no sé, tengo que demostrar lo que realmente Dios trató con mi vida. Mirá, en la tormenta que tuvo Jonás, él dijo, yo soy el culpable de que se haya desencadenado esta tormenta, tírenme al agua. Y la gente no quería tirarlo al agua. No quería. Porque se sentían que lo estaban matando. Pero cuando lo tiran, se calma el mar. Y eso hace que toda la gente del barco, inclusive el capitán, empiezan a engrandecer a Dios. Entonces, ¿sabes que me hago una pregunta sobre esa historia? Sí. ¿Cómo se enteró Jonás qué pasó en el barco? Es muy buena esa pregunta. No, probablemente. Porque si lo tiraron al agua, no se pudo. En algún momento se tuvo que haber cruzado con alguien que iba en ese barco. No, porque de pronto capaz que cuando llegaron al puerto determinado, porque recordate que ese barco iba para España, probablemente al llegar allá el capitán dijo, ustedes no saben lo que nos pasó. Perdimos un tripulante que era el culpable del temporal, porque no era tiempo de temporal, y ahora sabemos que gracias a eso Dios, cuando lo tiramos al agua, vino la calma. Esto es un milagro. Entonces, esa gente debe haber dado testimonio. Sí. No sabemos cómo fue. No, pero sí. si estás en el agua y el libro es de Jonás, lo escribió él, ¿cómo se enteró? Es una buena pregunta. Capaz que con el tiempo vino alguien y dijo, vos sos Jonás el que te tiraron del agua. O lo reconoció, capaz. O capaz que justo se lo encontró en Nínive. A mí me gusta jugar un poco con las imaginaciones de algunos pasajes. Y ese justo hace un par de días estaba leyendo ese libro y me quedé pensando en eso. ¿Cómo hicieron para escuchar eso? Pero bueno, en definitiva, no me quiero ir del tema.
nos quedan pocos minutos de este programa, es hoy estás viviendo un temporal, Dios quiere acercarte a tu vida, porque ¿qué es lo que hace Jesús? Se acerca a ellos. Ahora, es muy importante la diferencia de resultados que hubo con gente creyente y la otra no creyente. Entonces, la primera que vamos a orar es que si estás pasando un temporal en tu vida, de cualquier orden, la primera es entregar tu vida a Jesucristo para que Él tome control de ese temporal. Entonces, hay algunos que disfrutaron de la bendición y también se apartaron y ahora están en un temporal y están como que vuelvo o no vuelvo. Bueno, nosotros lo vamos a hacer una ayuda porque es como una oración. Yo quiero aclarar una cosa a aquellos que nos están escuchando. Hay un temporal diferente en la Biblia que tiene que ver con dos ciudades que hacían todo lo malo. Un temporal que no cayó viento ni agua, sino que cayó azufre, cayó fuego. Sí, Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. Es un temporal. Sí, sí, Ahora, las ciudades no que salvaron ¿quién? Aquellos que habían sido llamados por Dios. Sí. Nada más, ¿no? Porque todo lo demás estaban en malos caminos. Por eso vuelvo a decir, si hoy no estás con Dios, probablemente tal vez no puedas superar el temporal. Y sea como, y en definitiva, usando un paralelismo y algo que todos asumimos, y es que el infierno es un lugar de fuego y azufre, ¿no? Hay ese temporal que solo se sale para los hijos de Dios. Y para ser hijo de Dios, lo que necesitas es entregar tu vida a Cristo. Y justamente el ángel le dice a este hombre que estaba en Sodoma y Gomorra, corre por tu vida. Y en este momento decir, corre por tu vida, y es aceptar a Jesucristo como Salvador. Así que si en este momento querés zafar de ese temporal o esa tempestad que estás pasando, con Jesucristo se puede. Simplemente con esta oración, cerrá tus ojos en el lugar donde tú estás y repetí conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, soy culpable culpable de muchas cosas que han sucedido en mi vida, de muchas cosas que han sucedido en pero mi me vida, arrepiento pero me arrepiento. y te recibo, Jesús, como mi Salvador, Pero te recibo, Jesús, como mi Salvador. porque sé que tú moriste en una cruz Porque sé, Jesús, que moriste en una cruz para pagar todas las culpas que teníamos nosotros, para pagar todas las culpas que teníamos nosotros. y moriste en una cruz, Y moriste en una cruz. pero resucitaste al tercer Pero al día. tercer día resucitaste. Así que como estás vivo, Pues así como estás vivo, te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida, te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida, que me envíes el Espíritu Santo para que entre en mi corazón ahora, que me envíes el Espíritu Santo para que entre en mi corazón ahora, y que me tomes de la mano y me ayudes porque soy necesitado de ti. y que me tomes de la mano y me ayudes porque soy necesitado de ti. Si has hecho esta oración, Él está al lado de la barca de tu vida. El viento va a calmar, vas a llegar a buen puerto, pero recordá, Él es el único que puede hacer calmar el viento y las tempestades y hacer volver que todo vuelva a la normalidad. Pero ahora, Rodrigo, te voy a pedir una oración especial por todos aquellos que en este momento están creyentes y no creyentes pasando por un temporal, una tempestad en su vida, que, como volviste a decir, enfermedad, economía o familia. Familia, eso creo que engloba los tres problemas más duros que el ser humano enfrenta, o los podemos simplificar en eso. Amado Dios, queremos presentarte a aquellos que hoy están sufriendo un temporal. Y en medio del temporal no ven la solución, ven el problema, ven los vientos, ven las situaciones difíciles, adversas. Señor, yo te pido que no nos falte la fe para poder creer. Sí, Señor. Que tú tienes el control, que tú tienes, Señor, nuestra vida dominada. Y aún, Señor, que sea un problema económico tuyo, es el dinero, tú eres el dueño del oro y la plata. Señor, si hay un problema de salud, Dios mío, sabemos que tu palabra nos dice que por tus heridas nosotros hemos sido ya curados. Dios mío, que tú eres un Dios de paz. Aquellos que están teniendo tormentas cada vez que entran a su casa con problemas, griteríos y tantas historias, Dios, tú eres un Dios de paz y de tranquilidad, que pueda llegar hasta allí, Señor, tu paz, donde estemos llegando con este programa. En el nombre de Cristo Jesús, que así sea. Amén. Mira, yo siento que en este momento, a pesar de que todavía están en el problema, está viniendo una calma. Ya Dios empezó a calmar el viento y las tempestades. Así que en este momento recibe esa palabra y empieza a tener confianza y empieza a esperar en Él. Y uno de los consejos que te damos es que leas los salmos, por ejemplo, de gente que anduvo, por ejemplo, David angustiado en un determinado momento y encontró ese cántico, en esa alabanza, en ese poema que le hizo a Dios, el porqué del sentido de su vida ahora puesto en las manos del Señor. Así que la Biblia contiene una cantidad de pasajes que hace que en el momento que estás pasando por una prueba grande, sepas que a través de la palabra del Señor ya dictaminó que Él está contigo en medio de las adversidades.
Y bueno, Rodrigo, se nos terminó este programa. Sí, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos, pero el jueves a esta misma hora, Charlando en Familia.